Seguramente va a salir López-Gatell si es que le preguntan sobre esta publicación, diciendo pues mil tonterías, culpando a otros, minimizándolo porque eso le fascina. Pero esta es una de las revistas más prestigiosas del área médica, tiene más de 100 años, fue fundada en el siglo XIX, es inglesa. The British Medical Journal, que acaba de publicar esta nota donde habla del negacionismo y de la tragedia que se está viviendo en México en relación a la pandemia. No les va a gustar, y seguramente van a decir, bueno, ya, Gatell va a decir que no es cierto, que lo va a minimizar, López va a decir que vamos bien, y los adoctrinaditos van a decir que a esta revista le pagaron para publicar esto, porque pues son sus mantras, los conocemos. Pero miren lo que publican. A pesar de tener una de las peores cifras de muertos en la pandemia del mundo, el gobierno de México se negó a bloquear o ampliar las operaciones de prueba y rastreo. El resultado ha sido devastador, tanto para los médicos como para los pacientes, informa Luke Taylor. Mientras las calles de la Ciudad de México se llenaban de autos, multitudes y emoción navideña este diciembre, el sistema de semáforos que indica el estado de sus hospitales COVID-19 comenzó a ponerse rojo. Nuestros hospitales están llenos y el sistema de salud colapsa, dice Mercedes Aranda, residente de enfermedades infecciosas en uno de los principales hospitales públicos de la Ciudad de México. No tenía la infraestructura para sostenerse antes. Ahora la situación es aún peor, ya que la gente ha perdido el miedo a la pandemia. Qué importante es esto, ¿eh? La gente ha perdido el miedo a la pandemia. Y el gobierno nunca ha tomado medidas responsables. México, bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los países más afectados por la pandemia del mundo. A mediados de noviembre se convirtió en el cuarto país en registrar más de 100,000 muertes relacionadas con el COVID-19. Desde entonces, otras 19,000 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad. Este artículo es del día 30 de diciembre. Hoy ya no son 19,000, son 26,500 más. Los hospitales públicos están sobrecargados. Muchos están rechazando pacientes debido a la falta de camas y se están quedando sin suministros para las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, las PCRs. Todos están respaldados por personal con exceso de trabajo y falta de capacitación. Más de 2,000 trabajadores de la salud han muerto a causa del COVID-19, más que en cualquier otro lugar del mundo. Los médicos que hablaron con DBMJ expresaron su desdén y dolor por su sufrimiento y el de sus seres queridos. Hemos visto morir a nuestros compañeros de trabajo. Hemos puesto tubos en nuestros compañeros de trabajo. Y hemos cuidado a los padres de nuestros compañeros de trabajo, dice Aranda. Sé que esto pasa en todo el mundo, no soy el único, no somos los únicos pues, pero no es en todo el mundo donde el presidente va a los eventos sin usar máscara facial y dice, no hay problema, está bien, la pandemia está bajo control. Confusión. México está en mal estado, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa el 30 de noviembre. Nos gustaría pedirle a México que sea muy serio, dijo a los periodistas. El gobierno de México respondió a la súplica como a todas las recomendaciones anteriores de la OMS, con poca preocupación y abundancia de arrogancia. Si Tedros quisiera darme ese mensaje a mí, a la secretaria de salud o a la secretaría de salud o al presidente, tal vez nos hubiera enviado un cable diplomático, dijo no es ministro, es viceministro sería, ¿no? El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez. El gobierno ha minimizado constantemente la amenaza de COVID-19. En mayo, cuando se le preguntó sobre el riesgo de viajes no esenciales, López Obrador se jactó de que la honestidad era un escudo protector. Exhibió con orgullo los artículos que le había dado la gente, entre ellos un amuleto y un billete de $2.
dijo que lo protegerían. Hasta ahora ha evitado la enfermedad desde que se extendió por México, incluso sin usar una máscara. Al menos 1.3 millones de personas más no han tenido tanta suerte. Y López pues ya no se va a enfermar, ya lo vacunaron. La enorme desigualdad de México, el sistema de salud con fondos insuficientes, la gran economía informal y los cinturones de viviendas abarrotadas y multigeneracionales lo hicieron particularmente vulnerable a la propagación del virus, dicen los epidemiólogos. Pero la falta de estrategia combinada con mensajes contradictorios del presidente ha exacerbado la situación en un país que está mal equipado para una pandemia. Figuras del gobierno han pedido al público que practique el distanciamiento social y han recomendado el uso de mascarillas. Pero López se ha negado a usar una mascarilla, él mismo, y ha minimizado su efectividad. Se ha negado a hacerlos obligatorios o declarar un cierre nacional que considera autoritario y económicamente perjudicial. Este enfoque suave, basado en el cumplimiento público en lugar de la aplicación de la ley, ha tenido éxito en algunos países. Uruguay, la nación menos afectada de América Latina, ha visto un cumplimiento generalizado sin ordenar a la gente que se quede en casa. Pero tales éxitos se han dado en sociedades relativamente equitativas, donde existe una gran confianza en las autoridades y las instituciones. Tampoco se puede decir de México, o no se puede decir esto de México. Todavía hay gente en la calle que dice que la pandemia no es real. Y en la calle y en YouTube, no saben cuántos mensajes. Por cierto, no se cansen, esos mensajes para no contribuir a la desinformación los borro. Ahora le dio a uno, no me acuerdo ni su nombre, le dio a uno por venir y publicar aquí que la vacuna hace daño y no sé qué tanto. No te canses, trae un copiar-pegar que ponen todos los videos, no te canses. El día que me aburras mejor te voy a bloquear. Tus mensajes no los lee nadie, porque todos los mensajes en este canal están sujetos a aprobación y esos mensajes los borro. Todos, absolutamente todos. Así es que ni se cansen. Todavía hay gente en la calle que dice que la pandemia no es real y algunas personas no usan máscara porque el presidente no usa máscara, dice Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los mensajes deben ser muy claros y coherentes, sin decir una cosa y luego hacer otra. Aunque el número de casos y muertes semanales en México se ha duplicado durante noviembre a diciembre, México está evaluando a menos personas por número de casos ahora que al comienzo de la pandemia. El país tiene actualmente una de las tasas de pruebas más bajas del mundo. El sistema de prueba se ha visto obstaculizado en parte por la falta de infraestructura, pero las bajas tarifas también son una opción. México busca casos solo en las personas más gravemente enfermas. Las pruebas más amplias serían una pérdida de tiempo y esfuerzo y dinero, ha dicho López-Gatell. Esto contrasta directamente con la mayoría de los países latinoamericanos que han aumentado las capacidades de pruebas y, a pesar de ser una recomendación principal de la OMS como uno de los pocos métodos probados y menos dañinos económicamente para reducir la transmisión del virus. Estimamos que alrededor del 30% de la población de México ha sido afectada, pero el gobierno no sabe cuántas personas infectadas hay, así que ese es otro gran problema, dice Rafael Lozano del Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, será Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington. Las pruebas más amplias proporcionarían una mejor comprensión de cómo la pandemia está afectando a diferentes áreas y cómo manejarlas en consecuencia. Se pueden imponer medidas más duras en las regiones más afectadas y las más laxas en aquellas a las que les va mejor. Sin esos datos es difícil evitar los bloqueos nacionales generales a los que se enfrenta López Obrador. Además, Michael Touton del Observatorio de Políticas COVID-19 para América Latina de la Universidad de Miami dice: las pruebas puras, incluso solas, cortarán algunas de las líneas de transmisión.
Cada resultado positivo de una prueba podría llevar a que alguien busque atención médica antes que sea demasiado tarde, lo que podría salvar una vida. El autoaislamiento también podría evitar que transmitan la enfermedad a otros. México ha seguido una recomendación con celo: aumentar la capacidad de los hospitales. Desde marzo se han contratado 45,000 suplentes hospitalarios y el número de camas de cuidados intensivos se ha cuadriplicado, de 2,446 a 11,634. El 4 de diciembre, López Obrador ordenó el equipamiento de otras 500 camas hospitalarias en la capital. Sabiendo que nuestro sistema de salud es extremadamente débil y con fondos insuficientes, este fue un enfoque realmente bueno, dice Ponce de León. Si bien las admisiones en los hospitales de la Ciudad de México son mucho más altas ahora que cuando estaban abrumadas en mayo y junio, la atención ha mejorado. Algunos hospitales informan que las tasas de mortalidad cayeron hasta en 3/4 partes. Las escenas de pesadillas con pacientes que reciben tratamiento en los pasillos y que a los familiares de los muertos no se les permite ingresar a los hospitales para identificar los cuerpos son menos que en el verano. Sin embargo, las camas y los ventiladores no son una solución milagrosa. El equipo se puede suministrar rápidamente. Los especialistas que se necesitan para usarlo no pueden. Los trabajadores de salud están haciendo todo lo posible, pero no se puede capacitar para esto en un par de meses, dice Ponce de León. La mortalidad va a ser alta. El personal sin experiencia y no especializado ha trabajado duro para cerrar la brecha, pero su capacidad de recuperación tiene límites. Al principio todos, independientemente de su especialidad, estaban ayudando a tratar a los pacientes, dice Ernesto Juárez, especialista en aparato respiratorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, uno de los hospitales públicos más grandes del país y más grandes de América Latina. Pero obviamente se agotan, no tienen la experiencia y la cantidad de personas que ayudan a estos pacientes ha disminuido. Los trabajadores de la salud, no están seguros de cuánto tiempo más pueden aguantar la ola actual de casos de COVID-19 con poco personal, falta de equipos y agotamiento. A principios de diciembre, médicos y enfermeras de uno de los hospitales estatales más grandes de la Ciudad de México firmaron una carta abierta en la que amenazaban con dejar de tratar a los pacientes con COVID-19 a menos que la ciudad declarara un cierre parcial como hizo en la primavera. El llamado fue atendido el viernes 18 de diciembre, cuando el gobierno anunció que los negocios no esenciales en la Ciudad de México permanecerían cerrados hasta el 10 de enero. Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la ciudad, también había tomado sus propias medidas, anunciando a fines de noviembre que el número de pruebas diarias de coronavirus se duplicaría a 10,000, con pruebas rápidas en sitios emergentes. La meta es romper la cadena de contagio identificando y aislando los casos positivos tempranos, dijo a la prensa el Departamento de Salud de la Ciudad de México. Las medidas fueron bien recibidas por los trabajadores de la salud y los expertos, pero puede que hayan llegado demasiado tarde. Con el escenario actual, estamos proyectando 161,000 muertes para todo México para abril, dice Lozano, quien está modelando varios resultados de la pandemia. Se proyecta que solo la Ciudad de México tendrá 22,242 muertes. La llegada anticipada de cualquiera de las vacunas COVID-19 actuales ayudaría, pero administrar dosis repetidas son 127 millones de personas será un desafío dadas las dificultades de infraestructura y recursos. Este no es el final del túnel, pero hay un poco de luz al frente, dice Lozano. Hasta entonces, los trabajadores de la salud deben atender el flujo constante de pacientes y sus propias emociones. No solo es molesto tratar a los COVID en un país donde ni siquiera hay un control mínimo, es exasperante, dice Aranda. Vivo con mis padres, que tienen 65 años y tienen diabetes. Si se enferman, morirán. Luego pone aquí interesante, ¿no? Notas al pie de página, qué bueno que lo hagan público. El autor
hablando sobre si pudiera tener algún conflicto de interés con lo que menciona o con las personas aludidas, en este caso al gobierno. Dice: he leído y comprendido la política sobre declaración de intereses y no tengo intereses relevantes que declarar. Por si alguien dice que le pagaron a Calderón, que le pagó Calderón, que le pagó Peña, que le pagó todo mundo, la derecha mala esa, que le pagó para que se publicara esto. No, esto lo está publicando una de las revistas médicas más importantes del mundo. Es de verdad absurdo creer que hasta acá se llega a mentir. La descripción que hacen, vean cómo dice: el negacionismo lideró el desastroso esfuerzo. Ha sido un desastre. Ahí se los dejo, compas. Saludos.